director ejecutivo del consorcio, y hablar del escenario post-pandemia al 2030, desde una perspectiva económica. Javier Portocarrero ya está con nosotros. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muy bien, antes de preguntarte por los resultados que ha tenido el evento, Javier, quería preguntarte en términos económicos y en términos quizás muy generales, ¿cuáles son los desafíos económicos a los que se enfrenta el país luego de estos 2 años de pandemia tan duros? Bueno, el año 2020 tuvimos una caída de 11% en la economía y en 2020 tuvimos un rebote muy fuerte de 13%. Entonces ya estamos desde el 2021 en un nivel como estábamos en la prepandemia. La economía y el producto se ha recuperado, pero lo que todavía falta que se recupere es el empleo y los ingresos de la familia, ¿no? Los ingresos de las familias siguen estando entre 10 y 15% por debajo del nivel prepandemia, ¿no? Y eso es algo que fue tocado en nuestro seminario anual del CIES, del Consorcio de Investigación Económica y Social, tanto por el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, como por el viceministro de Economía actual, de la actual administración, ¿no? Las presentaciones de ambos están en la página web del consorcio, que es www.cies.org.pe. Y específicamente para el seminario es seminario 2022.cies.org.pe, CIES con sede de consorcio. Entonces, regresando al tema de los desafíos, el principal desafío ahorita es buscar que se recompongan los ingresos familiares que están todavía bastante bajos. El empleo ha aumentado, pero ha aumentado pues, en el sector informal, en los cachuelos. El empleo de buena calidad no ha aumentado tanto. Y entonces el tema es ese, ¿no? Cómo recuperar los ingresos y el empleo de calidad en un contexto internacional cada vez más desfavorable. Javier, adelante. Para ir desmenuzando un poquito los impactos de este seminario y las cosas que nos estás contando, ¿es normal que una economía post-pandemia o en una economía sumamente paralizada como lo estuvo la peruana estos 2 años, es natural que genere ese rebote de crecimiento, pero al mismo tiempo el empleo no vaya a la misma velocidad? ¿Eso es esperable? Bueno, siempre el empleo se recupera con un poco de rezago frente a la producción, ¿no? O sea, primero se recupera la producción y luego de eso ya con los empresarios, cuando ven que esa recuperación de la producción es sostenible ya para largo, contratan a más gente, ¿no? Entonces es algo más o menos esperable. Pero, como le decía, en nuestro seminario hemos discutido los temas del corto plazo, también vinculados con los temas del largo plazo, ¿no? Hemos tenido a 2 premios Nobel, al Premio Nobel de la Paz del año 2000, el señor Mohamed Yunus, que es el creador de las microfinanzas a nivel mundial, y hemos tenido también al señor James Heckman, que es un gran economista, Premio Nobel de Economía del año 2000, de la Universidad de Chicago, ¿no? Y aparte de eso hemos tenido, como le comentaba, al presidente del Banco Central, al viceministro de Economía, a la co-desarrolladora de la vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford, al asesor del secretario general de Naciones Unidas, y también hemos expuesto más de 10 investigaciones sobre políticas públicas, en particular sobre la situación de los migrantes venezolanos, sobre el tema del empleo y la informalidad, los aportes a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el tema de la salud, el tema de la educación. En la educación tuvimos al jefe de educación de la OCDE, el creador de las pruebas PISA. Entonces todo este rico material se encuentra en seminario 2022.cies.org.pe. Y recomiendo a todos los oyentes y a los televidentes que puedan acceder a la página web para descargar las presentaciones, ¿no? Entonces hay una serie de presentaciones que son muy ricas, de un gran nivel para informar las políticas públicas. De acuerdo, Javier, iremos ahí a revisar sin duda ese material. Otra cosa que se mencionó en el seminario es el impacto de la migración venezolana. Es verdad que es un grueso número de migrantes que demandan empleo y demandan empleo de calidad. La economía informal peruana, en principio, parece haberlos absorbido mejor de lo que uno esperaba. Espero tu comentario al respecto, pero en general, ¿no le viene bien al país un bono demográfico de gente joven como la que llega al país, a este 1,5 millones, de cara
a la producción de los próximos años? Sí y no, ¿no? La respuesta es compleja. Por un lado, tenemos pues 1.100.000 inmigrantes venezolanos solamente en Lima, como tú bien dices, 1,5 millones en todo el país, y eso crea una gran oferta de trabajo que presiona los salarios hacia la baja, ¿no? Mucha gente toma a los venezolanos con unos salarios más bajos, entonces por eso también ahí por el lado de los trabajadores peruanos a veces sienten de que hay una competencia desleal, ¿no? Y en términos de acceso a los servicios, vemos que muchos de estos migrantes venezolanos están, por ejemplo, ocupando zonas del centro de Lima, donde han construido pues precariamente en los techos, en las azoteas. Claro. Más del 90% de las viviendas de estos venezolanos son alquiladas, al revés de lo que sucede en el caso de los peruanos, digamos, donde la gran mayoría de la vivienda es propia, resultado de las invasiones y de la construcción a lo largo de años y décadas. Y la integración de los venezolanos todavía es un proceso que va a demorar, ¿no? Porque tienen muchas dificultades, no solamente por el tema de la xenofobia, sino también por el tema de que para, por ejemplo, reconocer los títulos universitarios, por supuesto, ¿no? Hay mucha dificultad ahí. Entonces todo el esquema migratorio es una cosa que debe perfeccionarse, pero finalmente estas personas, digamos, son personas que en su enorme mayoría son gente que viene a trabajar, no gente que viene a robar. Hay ese prejuicio, esa imagen falsa de que la mayoría son ladrones o son delincuentes, y eso es completamente falso, ¿no? Es lo que decía el presidente Trump sobre los mexicanos en Estados Unidos que eran violadores. Eso no es real, ¿no? Inaceptable. Inaceptable, Javier. Ahora, ¿crees que es posible aprovechar la ventana de oportunidad que la crisis del COVID dejó para adoptar las reformas que ya eran necesarias antes de la pandemia, Javier? Yo creo que ahora son más necesarias que nunca, ¿no? Hay esta Agenda 2030 de Naciones Unidas que prioriza, por un lado, todo lo que es la inclusión social, el ataque a la pobreza, y por otro lado también prioriza todo lo que es el medio ambiente, la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el desarrollo institucional. Y ahí, digamos, el Perú sí presenta un déficit muy fuerte y, por lo tanto, digamos, tiene que ser una tarea prioritaria, ¿no? Y, por ejemplo, hablando del COVID, todo el tema de cómo ha afectado el empleo, los ingresos, eso es más fuerte en las mujeres, ¿no? Entonces, ahí, en el caso de las mujeres, es también un tema central de nuestro seminario. Hay varias ponencias sobre ese tema. Las ha afectado en muchos sentidos, ¿no? También tuvimos a Yayati Ghosh, que es asesora del secretario general de Naciones Unidas, que habló precisamente sobre ese tema, ¿no? Y así hincapié ella en que hay una afectación múltiple de las mujeres en la época de pandemia, no solamente porque ya había una brecha en el punto de partida, sino que con la misma pandemia se ha agudizado esta brecha, por ejemplo, en los cuidados, ¿no? Han tenido que las mujeres dedicar más cuidados a los niños, a los viejos, a los enfermos, en un contexto en el cual, digamos, los ingresos caen, y entonces las mujeres tienen que dejar un poco el trabajo para dedicarse más al cuidado y a las labores domésticas, y además en un contexto de encierro, de cuarentena, aumenta muy significativamente la violencia doméstica, sin duda, aumentan los feminicidios, etcétera. Sin duda, Javier. Y cuando se ven además las cifras de la brecha que las horas de cuidado les demandan a las mujeres frente a las horas que utilizamos los hombres para el cuidado de nuestros mayores, nuestros hijos, nuestros enfermos, largamente las mujeres tienen más horas de cuidado, lo que genera todo lo que nos has comentado. Ahora, quiero contarte algo, Javier. Ayer estuvo con nosotros aquí en el programa el director del CEPLAN, que nos estuvo contando de los esfuerzos que han realizado en el CEPLAN para trabajar un plan estratégico al 2050. Y te digo una cosa con honestidad, fue una bocanada de aire fresco escucharlos, porque la apuesta por el Perú es una apuesta muy positiva, pero además con números, con elementos, con mirada de largo aliento. No es una cosa que miran una bola de cristal, están haciendo prospectiva, ¿no es cierto? Pero dijo algo que será fundamental. Sin acuerdo político, nada de esto
es posible. Lo que estamos hablando tú y yo, Javier, ¿pasa por el mismo tamiz? Pasa exactamente por el mismo tamiz. Tuvimos también en nuestro seminario al presidente de ese plan exponiendo sobre la agenda de desarrollo sostenible y el plan que ellos han hecho para el 2050, que es un plan, digamos, que está muy bien enfocado. El problema es cómo se va a hacer y quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, en el tema del cómo y el quién, ahí está, como se dice, el diablo está en los detalles, ¿no? Y en el caso peruano, la economía, a pesar de todos los problemas, está relativamente bien. Es una economía resiliente por 30 años de macroeconomía sólida, de prudencia fiscal, de mercados abiertos, y está resistiendo, ¿no? Está resistiendo, pero la política, ahí está el problema, ¿no? Tenemos una economía que de estar excelente ahora está regular, digamos, y una política que de ser mediocre ahora está pésima. Entonces, el gran desafío para estos planes de largo plazo es el acuerdo político, ¿no? Sí, pues. Porque tenemos una sociedad polarizada, donde hay pues un entrampamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no hay una solución a la vista. Entonces, ese es el problema básico del Perú en este momento. En ese mismo sentido, Javier, quería preguntarte, tú que estás al frente del Consorcio de Investigación Económica y Social y que pueden evaluar y mirar los impactos de los acuerdos económicos, de los TLC, pero también de las reuniones como APEC, ¿no es cierto?, que reúne a las 21 economías más importantes del Asia-Pacífico, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúas que al presidente de la República no se le permita ir a un evento como este, Javier? Bueno, es parte del juego político, ¿no? Entonces, ahí, digamos, ha habido, pues, problemas por los dos lados, y como dice el refrán, quien siembra vientos cosecha tempestades, ¿no? Entonces, en principio, no deberíamos estar en una situación así. Así es. Hay culpa de los dos lados, del Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo probablemente debió hacer un gobierno de coalición, de centro-izquierda, pero no lo hizo en su momento, generó una crispación, que en realidad esta crispación viene desde el 2016, ¿no? Cuando Así es. la candidata que perdió en ese momento no tomó bien ese resultado, hizo una posición muy destructiva, y eso se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Entonces, es el tema de la política, la polarización, la falta de consenso, la falta de diálogo político, ¿no? La política es negociación, es llegar a acuerdos. Así es. Pero en sociedades polarizadas es difícil llegar a acuerdos, ¿no? Pero Javier, en ese mismo contexto, escuchar a Javier Velarde da una sensación que la crisis política, vaya, no nos ha impedido crecer, quizás nos ha impedido crecer más de lo que hubiésemos podido crecer, pero un 3% no está mal, y tener menos deuda que muchos países europeos me parece que habla de una buena posición del Perú en general, Javier. Sí, mira, la posición del Perú es que tiene una economía muy fuerte, que es una herencia, como te digo, de 30 años de buen manejo. Estamos creciendo entre 2,5% y 3%, quizás podríamos haber crecido 5%, pero Así en fin, 2,5% y 3% frente a América Latina no está tan mal, ¿no? Y el problema es más bien de naturaleza política, ¿no? Lo fundamental, el riesgo fundamental ya pasó, ¿no? Porque acuérdate que el dólar subió a más de 4 a fines del año pasado, en el contexto que la gente creía que era muy probable una asamblea constituyente y un modelo estilo Venezuela, que finalmente ese temor ya se ha disipado. Entonces los inversionistas están un poco más tranquilos, aparentemente no habría ese derrotero, esa posibilidad ya los inversionistas la excluyen, entonces eso está haciendo que el ánimo esté un poco más tranquilo, pero igualmente falta un norte más claro, porque a veces se dice A y luego se dice B, se termina diciendo Z. Entonces, y no solamente por el lado del Ejecutivo, sino también el Congreso, vemos que a veces da medidas muy populistas. Entonces, falta pues un acuerdo para preservar la estabilidad macroeconómica y generar un ambiente de confianza para la inversión privada, ¿no? Entonces, correcto. Eso es fundamental. También discutimos el tema de la minería en el seminario, con participación de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, del sector empresarial y del sector académico, para hacer una discusión de cómo podemos aprovechar el potencial minero y tratar de manejar mejor los conflictos sociales. Entonces, todas estas ponencias están en nuestra página web. Clarísimo. Y creo que es interesante que ustedes la puedan consultar. Javier, como les decía.
Seminario 2022.cies.org.pe. Me has ganado por puesta de mano, justo la iba a mencionar para despedirnos. Seminario 2022.cies.org.pe. Toda la información está ahí. Quien quiera escuchar el seminario lo tiene ahí a su disposición. Javier Portocarrero, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias por estar en Limanchic. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Javier Portocarrero ha estado con nosotros, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, que ha remarcado y ha puesto mucho énfasis en hacernos